Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este foro en el que tenemos ahora la enorme oportunidad y privilegio de escuchar al invitado que muy atinadamente fue elegido para esta conferencia inaugural. Yo quisiera nada más agradecerle al doctor Miguel Armando López Leiva la oportunidad de presentar a nuestro invitado y presentar muy brevemente sus líneas de trabajo que seguramente ustedes ya conocen. Mijail Kovács es profesor en la Universidad de Ljubljana. En la rama editorial de su carrera fue director editorial en las dos editoriales más grandes de Eslovenia y director editorial de la edición eslovena de la revista National Geographic. Es autor de más de medio centenar de artículos y 4 libros sobre lectura y edición de libros. Su libro de divulgación, Read to Breathe, Leer para Respirar, fue traducido a 7 idiomas. El año pasado, en 2023, fue curador del programa de Eslovenia como invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt y es coautor del Manifiesto sobre la lectura de alto nivel, que ha sido uno de los pilares del programa esloveno en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Es profesor en el Departamento de Biblioteconomía, Servicios de la Información y Estudios del Libro de la Universidad de Ljubljana, en la capital eslovena. Y para cerrar esta presentación, a mí me gustaría nada más destacar algo muy importante de la trayectoria de nuestro invitado, y es que precisamente su libro Read to Breathe es un libro de una vigencia tal que nos invita, a pesar de que el libro sea esta herramienta, quizá una de las más importantes que ha inventado el ser humano, a repensar el libro, a repensar su importancia, su vigencia, su valor, su arraigo cultural y su arraigo en la vida cotidiana, y sobre todo a recordarnos algo que es imprescindible. Ya la doctora Rosa Beltrán hablaba sobre la coexistencia entre el libro impreso y el libro digital, o las modalidades electrónicas de la cultura escrita, y la obra de nuestro invitado creo que ha puesto un énfasis en algo muy importante, que es precisamente qué sucede en términos de las facultades sociales y cognitivas que pueden adquirirse a través de la lectura en soportes digitales y en soportes impresos. El día de hoy, su conferencia, La lectura de libros y multilingüismo en la era de la inteligencia artificial, sin duda nos va a presentar un panorama muy amplio de este fenómeno que será de interés para todos. Gracias por su asistencia y sobre todo, gracias Mijail Kovács por estar con nosotros en la UNAM. Thank you very much for this very nice introduction. I will do now. Muchas gracias por esta presentación. I have to do 2 excuses. Me tengo que disculpar, disculpas que no hablo español. I'm a barbarian who speaks Soy only un bárbaro English que and habla Slovenian, solamente of course, inglés y but speaking esloveno, Slovenian pero here would not make hablar much esloveno sense. aquí no tendría And my nada de second sentido. apology to Y you la segunda is disculpa para perhaps some ustedes of es you que will tal have vez a algunos kind de of a pain in ustedes the neck after the tendrán lecture, un dolor de cuello because the después de slides la are conferencia there. porque And las a few diapositivas things están cannot ahí be y explained without slides. It's very hay funny cosas que no se pueden to explicar talk sin about the diapositivas. importance Es of muy reading and chistoso using hablar de la pictures importancia de la point this, lectura. but that's how things are. So very quickly, Entonces, rápidamente, the point of this talk will be very simple. I will try to show el punto de three mi, things. The first important thing is that regardless lo of the primero, fact lo más importante that we live in an era es of que incredible vivimos machines en una era de who máquinas do increíbles incredible things. We cannot use these incredible y bueno, machines if we are not capable no podemos of utilizar máquinas thinking increíbles si no critically, podemos pensar de manera analytically, crítica, and if we are not capable of analítica y si no perspective podemos taking and pensar empathy. con la And my perspectiva de la point will empatía. be Desde that mi book punto reading is sería que la still, lectura de libros, as much as old-fashioned this sounds, is the best way por más to chistoso que practice suene, these es la mejor capabilities. manera de And practicar my estas second point capacidades. will be that El knowing segundo punto more than es one que language saber is más de another un important idioma thing es which algo muy increases this importante kind of que incrementa capabilities. este So tipo de my speech capacidades. will be Entonces, half an hour voy a praise hablar of durante book reading 30 and minutos sobre la multilingualism. lectura de But libros en before I diferentes start idiomas. with this, Antes de hacerlo,
Me gustaría decir un par de palabras sobre, bueno, sobre mi experiencia, no tanto experiencia personal, sino más bien de mi contexto, de este pequeño país de donde yo vengo. Es muy chiquito y digamos que tiene muchos antecedentes. Donald Trump le llamaría que es un hoyo horrible, bueno, a menos que, bueno, pero si tiene miedo a su esposa, pues no lo puede decir. Y lo interesante sobre Eslovenia es que está en un lugar muy especial en Europa Central, donde la historia se está dando muy fuertemente. En los últimos 100 años éramos parte de una monarquía, de un reino, de una república independiente, de una dictadura fascista, estábamos bajo los nazis y ahora también somos un país independiente y ahora somos parte de la Unión Europea. Mi abuela tiene una colección de 5 diferentes pasaportes, 5 diferentes países que no son de la misma ciudad, sino de la misma, incluso siempre he estado en la misma casa. Y tengo que decir que el número de habitantes de Ljubljana es menor que el número de alumnos, incluso en la UNAM. Y los habitantes en Eslovenia son 1/10 de Ciudad de México, entonces es muy chiquito mi país, pero al ser tan chiquito es algo increíble porque aprendes que todas estas escenas patéticas sobre reyes, reinas, ideología, órdenes sociales, religiones, son solamente una cultura simbólica, vienen y van. Pero lo que importa es el idioma, es la capacidad de pensar. Y este problema del idioma es algo muy importante porque Eslovenia está en el corazón de las lenguas europeas. Y es uno de mis lugares favoritos en el mundo, pero pues sí es aburrido, pero puede ser interesante también porque estamos hablando de... Este es tenemos un área que compartimos con Italia y con Alemania. Y aquí estamos en el cruce de Eslovenia entre Italia, la frontera italiana austriaca. Entonces, si piensas de... perdón, la transmisión se está cortando. Pero bueno, vemos diferente. Vas a ver que estamos conviviendo muchos idiomas al mismo tiempo. Y vemos a las personas hablando también lenguas germánicas. Y vas a ver a través de Italia, España, Portugal, México, América Latina, obviamente son muchas más personas hablando muchos más idiomas. Entonces Eslovenia pues está en este pequeño cruce entre países, y también en frontera con Hungría, que es un idioma loquísimo que nadie entiende. Entonces básicamente estamos en el cruce de la cuna de muchos idiomas. Y este cruce de idiomas de alguna forma nos educó de que aprender diferentes idiomas es importante. Y esta es una de las razones por las que hicimos este manifiesto de lectura en Frankfurt, porque entendemos que la lectura es algo muy importante, es algo que viene de nuestra posición geográfica. Ahora, 5 segundos para publicidad turística. Si alguien quiere ver Europa en un día, ahí tenemos el panorama europeo. Vengan a Eslovenia, porque tenemos el Mediterráneo, tenemos los Alpes, tenemos todo, tenemos también un bosque. Entonces, como pueden ver, todo esto lo pueden ver en un solo día en nuestro país. Entonces, hablemos de la relación humana con la tecnología. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, es bien importante entender que las relaciones humanas con la tecnología, de hecho, son algo que nos hace humanos. Principalmente
unos 2 millones de años atrás. Empezó y no tenía nada de especial. Había algunos animales que antes vivían donde nosotros vivimos y ahí a veces había enemigos, a veces había amigos. Y chase all kinds of buzzing vemos animals. todo tipo de paisajes y también donde empezaron a sentarse los humanos. Pero algo increíble pasó hace muchos años y algo que no entendemos por qué pasó, pero pasó. Básicamente al mismo tiempo que la raza humana empezó a crecer, expandirse, pasamos a desarrollarnos, empezó a complicarse todo y no podíamos continuar sin instrucciones verbales. Entonces el lenguaje humano se desarrolló en conjunto sin muchas herramientas. Todo esto no se podía construir sin instrucciones verbales. Y una herramienta importante también era el fuego, que no se podía utilizar en las sociedades sin instrucciones verbales. Entonces la capacidad de hablar aparece junto con las herramientas. A partir de ese momento, esta relación humana es verdaderamente increíble. Voy a tratar de explicar, o si alguien me pidiera que explicara la historia de la humanidad en 2 minutos, lo haría de esta manera. Diría, a ver, desarrollamos un martillo que digamos que hace que nuestras manos sean más fuertes. Después desarrollamos una pala que nos ayudó a cavar más rápido. Y después de miles de años desarrollamos tecnologías que nos ayudan a ser más rápidas. Entonces todas las herramientas se hacen a partir de habilidades físicas y nos hacen mucho más fuertes. Y hacemos cosas que no podríamos hacer. Y por supuesto nosotros con base en esto se construye la civilización, porque también se construyen herramientas que mejoran nuestras capacidades mentales. Empezamos a escribir, inventamos la escritura también. Cuando empezamos a escribir, inventamos todo tipo de herramientas que nos permitieron producir cada vez más texto. Con la impresora también vinieron muchas cosas más, muchos textos, y se distribuyó con la escritura a mano. Por supuesto, impresión industrial que produce grandes cantidades de libros. Y por supuesto, pues llegaron las computadoras que también mejoraron la forma de escribir. En paralelo a todas estas herramientas de escritura y los formatos que utilizamos para la escritura nos ayudaron. Al principio todo estaba escrito en piedra y nosotros inventamos todo tipo de herramientas. Teníamos primero papel, luego libros. En todos estos formatos pudimos almacenar más y más información. Y si tratamos de escribir un libro sencillo en piedra, necesitarías todo un conjunto de herramientas. Y dependiendo de los formatos, se va haciendo cada vez más fácil. Entonces, todas estas máquinas que se crearon, todas estas herramientas nos hicieron cada vez más capaces. Era posible cada vez almacenar más y más contenido. Para la ciencia de la computación significa que cada vez las herramientas se vuelven más fuertes cada 2 años, pero tenemos todo este proceso durante la historia de la escritura. Y por supuesto que tenemos esta máquina
Teóricamente podemos tener acceso ahora a todo el conocimiento del mundo, a las diferentes inscripciones con una máquina que tenemos en nuestros bolsillos. Y con este proceso tenemos mucho conocimiento humano que siguió creciendo y el acceso a este conocimiento cada vez era más fácil. Y con esto nuestras actitudes, nuestro conocimiento se desarrollaron. Fuimos muy rápidos en este proceso y si yo fuera un extraterrestre viendo la Tierra desde lejos y viendo esta velocidad, me preocuparía porque diría, bueno, van súper rápido, son un peligro para otras civilizaciones y los alejaría, pero bueno, espero que nadie nos esté viendo ahorita, desde que los extraterrestres no nos estén viendo, la verdad. Tal vez no es tan peligroso como pensamos, pero si pensamos en esta diapositiva y si vemos esta diapositiva es fascinante. Necesitamos 1 millón de años para desarrollar el lenguaje y necesitábamos 70.000 años para pasar de países de las primeras pinturas, los primeros ornamentos que crearon los humanos. Pasaron 70.000 años nada más para inventar la escritura. Y esto es algo superhumano porque inventamos la escritura en diferentes civilizaciones que no tenían contacto entre ellas. Porque la escritura apareció en América y en Europa de manera separada. Y alguien en Mesopotamia no sabía lo que estaba pasando en México y discutir con los colegas aztecas cómo hacían su escritura. No existía nada de esto, pero todos crearon su propia escritura. Y después otros 7.000 años para empezar las impresiones, para producir el texto de manera mecánica. Y después de las impresiones, o de la impresión, necesitábamos unos 300, 400 años más para saber cómo reproducir la voz y el sonido de manera mecánica. Y después necesitábamos solamente 50 años para desarrollar inteligencia artificial. Y este fue un proceso que se movió muy rápido. Y este proceso, por supuesto, hizo que nuestras actitudes cambiaran. Y se inventó el alfabeto en Grecia, las ciencias modernas nacieron. No es una coincidencia porque el uso democrático del alfabeto es como una metáfora que aquí se explica. Demócritus fue el primer científico que explicó cómo un átomo se compone de diferentes partículas y las partículas son como letras. Y las partículas que forman palabras. Partículas como las letras o las partículas forman la naturaleza. Entonces se utilizó el alfabeto como metáfora y no lo podía expresar sin conocer el alfabeto. Y después, por supuesto, tuvimos la invención de la impresión. Ahí, digamos, como si se hubiera detenido la Tierra en medio del universo, porque Copérnico y Galileo Galilei, que se dieron cuenta que el centro del sistema solar era el Sol, no solamente ellos miraban hacia el cielo con nuevos dispositivos, también leían libros y pasaron mucho tiempo leyendo libros, porque con la ayuda de la impresora pudieron obtener todo el conocimiento de la astronomía en esos momentos. Entonces esto no fue posible porque no hubiera sido posible sin la impresora, porque solamente se tenían los libros de los monasterios, entonces a mano. Entonces, empezamos a ver que el Sol era el centro del universo, empezamos a ver cuál era el centro de nuestro sistema solar y después avanzaron las ciencias sociales, empezaron a dar cuenta que los humanos son parte de la evolución y solo son una extensión de los animales, y con esto dejamos de ser el centro del universo también, en paralelo con los medios audiovisuales.
Y bueno, no digo que todas estas invenciones crearon o llevaron a esto, pero digo que todas las invenciones no hubieran sido posibles si la humanidad no hubiera inventado nuevas formas de almacenar el conocimiento, maneras de tener acceso al conocimiento y utilizar estas tecnologías. El lenguaje humano se desarrolló de forma que todo esto, de alguna forma, hizo posible que verbalizáramos todos estos nuevos hallazgos. Entonces, esta es una parte muy importante. Y lo que desarrollamos es un tipo de exoesqueleto que nos llevó a muchísimo conocimiento que pusimos en las manos y pudimos tener acceso a este conocimiento. Y si sabemos cómo utilizar este conocimiento, podemos hacer cosas geniales. Y digamos que tenemos, por ejemplo, un gato en Eslovenia que los gatos, por ejemplo, domestican a toda la gente alrededor de ellos, los convencen de que los alimentes, pero no pueden ir a un congreso de gatos y explicarles a los otros gatos cómo hacer las cosas. Es lo que nos diferencia de ellos. No pueden hacer un artículo de cómo ser un gato domesticado y de cómo buscar ser alimentado, porque no puede escribir y no lo puede comunicar. En otros países, porque no puede utilizar el lenguaje, porque no habla diferentes idiomas. Entonces digamos que esta es la ventaja para los humanos, el que nos hace la mejor especie del mundo. Y ahora, si nos pasamos al multilingüismo, una de las consecuencias de esta difusión de de esta expansión de la civilización humana es la aparición de diferentes idiomas. Hablamos diferentes idiomas. Obviamente no lo diré detalle por qué pasó, pero los humanos hablan diferentes idiomas. Y estos idiomas son bien distintos unos de otros. Digamos que es un ejemplo muy sencillo. La palabra puente es femenino en alemán, masculino en español, y automáticamente esto nos lleva a diferentes asociaciones. En alemán y en español escuchamos diferentes palabras que tienen diferentes pronombres, y es importante porque a partir de ahí tenemos diferentes ideas sobre cómo para algunos un sustantivo es masculino, algunos es femenino, pero lo que es importante es que entendamos que cuando hablamos más idiomas, entonces podemos empezar a tener este tipo de perspectivas. Empezamos a ver que el universo simbólico tenía diferentes idiomas. Y este es una captación genial para algo que yo diría que hay un conjunto de estudios que dice que la gente que habla más idiomas son más capaces de entender diferentes perspectivas, a diferencia de los que hablan un solo idioma. Y esto es especialmente importante para los niños que aprenden más de un idioma desde chicos, y para nosotros, para los mayores, hay muchísima evidencia de que ser multilingüe, digamos que puede incluso hacer más lenta la aparición del Alzheimer. Este libro es muy bueno, es un gran resumen de todos estos estudios sobre la importancia del multilingüismo. Y utilicé un índice de innovación que lo producen diferentes organizaciones de propiedad intelectual, y busqué el top 10 de países innovadores en el mundo. Y si vemos estos países, lo primero que importa es que
Todos tienen alto dominio del idioma inglés. Hablan muy bien inglés, lo que significa que todos estos países son bilingües, por lo menos en la forma en que hablan inglés y su propio idioma. Y algunos de estos países como Suiza, Finlandia, son grandes minorías. La mayoría de estos países hablan más de un idioma en su propio país. Por ejemplo, en Estados Unidos o Reino Unido hablan inglés, de hecho, pero si ven sus universidades, las principales empresas, son todos estos entornos que son ampliamente multilingües. Estas personas que vinieron de todo el mundo. Entonces tenemos, y hay países a veces también monolingües o áreas donde también hay innovación, pero en las áreas de verdadera innovación son verdaderamente multilingües, hablan muchos idiomas. Y creo que es importante decir que hablar múltiples idiomas mejora la creatividad también. ¿Cómo nos volvemos multilingües? Hay muchas herramientas, pero estamos hablando del inglés mundial también. Desde que se estableció la Unión Europea, yo diría que todos los que crecen en Europa tienen que hablar inglés, porque digamos que es nuestra lengua franca, de alguna forma. Y como dije, estamos haciendo cosas geniales. También conocemos cosas sobre el genoma humano, mecánica, pero lo que es distinto es que, o mi punto principal es que sabemos un poco más de nosotros mismos ahora, gracias a todas estas innovaciones. Digamos que pensamos en qué pensamos, por qué pensamos lo que pensamos, y por qué sentimos lo que sentimos. Y todo esto se vuelve muy obvio siempre cuando llega una nueva tecnología de escritura o una nueva tecnología de la información. Sócrates estaba muy enojado con la escritura y dijo, la civilización griega se va a ir al infierno. Y bueno, por favor, porque no saben escribir. Pero de repente en Europa medieval hubo excelentes libros escritos que quisieron quemarlos, porque el conocimiento humano está muy conectado con lo que hacen nuestras manos. Entonces, si hubieran dejado de escribir libros a mano, todo el conocimiento hubiera desaparecido. No pasó, porque las civilizaciones, bueno, en ese punto estaban en lo equivocado, porque algo genial con la explosión de la escritura en Europa es que empezaron a escribir más a mano las personas, porque escribían cada vez más libros. Y saben que Sócrates, bueno, la gente sabe lo que pensaba Sócrates porque alguien pudo escribir a mano lo que él pensaba, y esto mejora nuestra habilidad de comunicarnos. Pensamos en cómo el conocimiento es un producto común, es un excelente, nos da mucho conocimiento, mucho acceso a la educación. Después apareció el Internet. Tenemos un ejemplo muy famoso donde dijeron, no, pues no sabemos cómo pensar ya, porque perdimos toda la concentración por todos estos medios en la pantalla. Puede ser verdad, pero al mismo tiempo pensamos en todos los descubrimientos científicos de los últimos 20 años. Si vemos nuestros tiempos ahora, uno de los pensamientos más interesantes es que, por ejemplo, hay un instituto en Suecia, en Estocolmo, que hace investigación sobre las democracias.
El reporte que emitieron el año pasado mostraron que el estado de la democracia en el mundo está donde se ha regresado a los años 80, donde teníamos estos países comunistas en Europa y dictadores. Entonces nos estamos regresando en cuanto a la democracia y tenemos todo tipo de dictadores en diferentes países y terribles guerras. Tenemos este desastre en Gaza, la guerra europea en Ucrania. Entonces, como sociedad y mundialmente parece que no nos estamos yendo en la dirección correcta. Pero bueno, mi punto es que regresando a los 30, esto podría ser muy educativo para nosotros, porque además de todos estos movimientos autoritarios, algo importante también que estaba pasando en Europa y no en Europa, sino en el norte, en Estados Unidos, es que Estados Unidos, bueno, la administración americana estaba pensando qué hacer. No querían que Estados Unidos se volvieran autoritarios. Entonces desarrollaron, no sé, un avión que por supuesto cambió el entorno social en Estados Unidos. Estamos hablando de una tierra comunista. Si alguien explica cuál es el nuevo trato, se le trataba de nuevas políticas sociales, salud pública, pero la razón por lo que creo que fueron brillantes fue porque ellos se dieron cuenta que Estados Unidos querían seguir siendo un país democrático, pues necesitaban a gente capaces de pensar de manera autónoma, crítica, analíticamente y tener pensamiento con perspectiva. Entonces invirtieron mucho en la educación, en las bibliotecas públicas para tener acceso a las escuelas y a la educación, y en otras palabras, ellos entendían cómo la lectura era una de las precondiciones de la democracia. Creo que no debemos olvidar esta lección. Esta es una de las mejores lecciones del siglo XX que pudimos haber aprendido. Entonces, tratando de resumirlo todo, y lo que quiero decir en esta conferencia es que no creo que las tecnologías destruyan a las civilizaciones. No creo que las tecnologías lleven a movimientos autoritarios, pero pueden reforzarlos. Pero las tecnologías y la información, con esto también se puede hacer otras cosas. Podemos hacer cosas buenas y si las utilizamos de manera adecuada, entonces nos moveríamos en una mejor dirección. Entonces, solo para terminar, ¿qué ha pasado con la invención de la impresora? Se incrementó mucho la cantidad de conocimiento, la digitalización también lo mejoró, y la inteligencia artificial es algo completamente nuevo porque es la primera herramienta que crea su propio contenido y conocimiento, y este contenido por supuesto es diferente del contenido humano. Yo creo que la inteligencia artificial es como esteroides, porque y bueno, no sabes lo que va a pasar. Entonces la inteligencia artificial no está pensando, no tiene motivación de pensar, no tiene empatía, no tiene ninguna condición personificada, porque es como si fueran humanos sin cuerpo, sin interfaz con el mundo. Pero como dijimos, lo que hicimos es que incrementamos el poder de nuestros cuerpos. La inteligencia artificial no incrementa el tamaño de ninguna computadora, no está personificada y no es un componente personificado, y no tiene indulgencias humanas.
aporta mucho. Bueno, pero digamos que toma agua, no toma alcohol. Entonces, en corto, la inteligencia artificial es una herramienta. No es una criatura que vive, que respira, que tiene formas similares o formas distintas de pensar como los seres humanos. Creo que vamos a hacer cosas increíbles con la inteligencia artificial. En la ciencia habrá grandes descubrimientos porque la inteligencia artificial, como saben, vamos a tener que saber cómo utilizarlos. Noam Chomsky digo, no mandas a un bulldog a una competencia de peso pesado. Si utilizas esta comparación, hay algo más que no hacemos. No utilizamos pesos pesados, a un equipo de pesos pesados a limpiar una área, porque mejor mandas a los perros porque son mejores que los humanos. Entonces, yo sé que la inteligencia artificial va a hacer grandes cosas, pero también creo que hay ciertos peligros porque lo que me preocupa es que los alumnos no puedan escribir bien ya porque la máquina termina de hacerlo por ellos y termina sus oraciones. Hay mucha simplificación porque la IA puede simplificar mucho las cosas. La IA también puede producir noticias falsas de manera rápida. Entonces hay muchísimos peligros y yo supongo que lo que necesitamos para detener este peligro, necesitamos a los humanos que piensen de manera crítica, analítica y que ¿quién mejor que la inteligencia artificial para entender lo que son las noticias falsas? Y bueno, mi punto es, ¿cómo lo decía? No es muy optimista para aquellos que no les gusta el trabajo intelectual. Mi punto es que debido a la inteligencia artificial la educación tendrá que ser más demandante de lo que es ahora, porque si no, no vamos a poder utilizar estas máquinas. Entonces la pregunta es, ¿podemos utilizar este tipo de máquinas sin pensamiento crítico analítico y sin una perspectiva empática? Mi respuesta es no. He revisado muchos estudios junto con mis colegas con que creamos un manifiesto y no podemos ver cómo resolver esto analíticamente sin la lectura. Entonces, los libros siguen estando aquí. No sé si la inteligencia artificial no los va a desaparecer. Y creo que es elitista los que dicen, no, pues no todos pueden leer textos complicados. No, el punto es que todos somos capaces de leer. Y el sistema educativo ayuda a todos a aprender a leer y a llegar a este punto. Y cada vez más podremos leer y ser y hacer estas sociedades más democráticas. Bueno, mi último punto es que podemos verdaderamente hacer cosas geniales como seres humanos, pero si queremos hacer estas cosas geniales, también tenemos que poder combinar todos estos milagros tecnológicos de la inteligencia artificial con humanos que sean capaces de ser analíticos. Entonces, los libros me temo que llegaron para quedarse. Vale la pena intentar y que se queden. Por lo tanto, ese es mi punto final. Aquí tenemos dos referencias a dos documentos que hablan de este tipo de cosas, y este es mi librito que pueden ustedes encontrar todas estas 10 razones de por qué la lectura importa, y pues de lo que resumí en mi plática. Muchas gracias. Thank you very much, Profesor Kovács. Muchas gracias, profesor Kovács. Fue muy interesante. Vamos a dar paso a las siguientes actividades. Gracias a todos por su asistencia y seguimos con el resto del programa.